¿Qué pasó en Niágara en 1953? George Loomis, un veterano de guerra que luego de contemplar con fascinación la inmensidad de las cataratas del Niágara, regresa a su alojamiento, el Hotel Rainbow Cabins, ubicado del lado canadiense. Al llegar, encuentra a su esposa Rose descansando. Él le habla con aparente normalidad, pero ella finge no escucharlo. Poco después conocemos a Ray Cutler y su esposa Polly, quienes llegan desde Ohio para disfrutar de su segunda luna de miel tras haber ganado Ray un concurso por la campaña de ventas más original de su fábrica. Sin embargo, al registrarse descubren que su habitación aún está ocupada por los Loomis. Rose les ruega que le permitan quedarse unos días más, alegando que su esposo no se encuentra bien. Les confiesa que fue un error haberlo sacado del psiquiátrico del ejército para traerlo al hotel, creyendo que el cambio de ambiente podría ayudarlo. Mientras tanto, los Cutler deciden aprovechar su estadía abordando un barco que ofrece un recorrido cerca a las cataratas del Niágara. Más tarde, visitan otra atracción turística. Mientras Ray le pide a Polly que retroceda para tomarle una fotografía, ella descubre a Rose besándose con otro hombre y corre a contárselo a su esposo. Esa noche, mientras los huéspedes comparten en el exterior, Rose aparece tras ducharse vestida de forma provocadora. Coloca un disco con su canción favorita y se dirige hacia los Cutler para interpretarla. De pronto, George sale furioso de su cabaña y destruye el disco, lastimándose las manos en el proceso. Polly, sin temer su estado alterado, se acerca para atender sus heridas. Durante ese momento, ella percibe que George está profundamente enamorado de Rose, pero también que es extremadamente celoso y que su relación atraviesa una crisis. George le da un consejo inquietante a Polly. Le dice que el amor es como las cataratas, en la parte superior es lento y apacible, pero más abajo, en los rápidos, nadie puede impedir que todo caiga hacia abajo. Poco después, Ray entra en escena. George les cuenta cómo conoció a Rose y cómo tras ese encuentro su vida comenzó a derrumbarse. Perdió su rancho, varios empleos y, tras regresar a Corea para tareas de oficina, fue finalmente dado de baja. Insinúa que su esposa intenta convencer a todos de que está loco y que pronto descubrirá por qué. Esa misma noche, Rose contacta a su amante Patrick. Cree que ha llegado el momento de deshacerse de su esposo tras haberse expuesto y decide que el siguiente día será el día indicado. A la mañana siguiente, Rose se prepara para salir. George, consumido por los celos, le pregunta dónde va. Ella responde que irá a reservar los boletos de regreso a Chicago. George no le cree y exige la verdad. Ella, provocándolo aún más, le dice que irá a encontrarse con el primer hombre que encuentre. Sospechando que oculta algo, George decide seguirla hasta el terminal de autobuses. Allí comienza a vigilarla de cerca, cayendo sin saberlo en la trampa de Rose, quien se reúne discretamente con su amante. George ingresa en el túnel de las cataratas donde Patrick lo sigue con la intención de matarlo. Mientras tanto, Rose recibe una nota donde su amante le indica que, si todo sale bien, las campanas de la torre tocarán su canción como señal. De regreso en el hotel, Rose pregunta a los Cutler por George, fingiendo preocupación por su desaparición. Polly también se muestra inquieta. En la comisaría, el inspector Starkey es informado sobre varias desapariciones recientes, entre ellas la de George. El agente se reúne con Rose y los Cutler, y juntos acuden a la recepción de la atracción turística, donde les muestran los zapatos del esposo de Rose. Ella finge estar devastada. El inspector le recomienda regresar al hotel, pero justo cuando está por subir al auto con los Cutler, las campanas de la torre comienzan a tocar la canción señalada. Al escucharlas, Rose decide no ir con ellos y prefiere caminar sola. Mientras tanto, las autoridades recuperan un cuerpo del río. Más adelante llaman a Rose para identificar el cadáver, pero al ver el rostro pierde el conocimiento y es trasladada al hospital, donde comienza a delirar. De regreso en el hotel, Jeff Kettering, el jefe de Ray, llega con su esposa para pasar unos días con ellos. También informan a Polly que sus pertenencias han sido trasladadas a la cabaña que ocupaban los Loomis. Polly intenta descansar, pero desde la ventana vemos a un hombre ingresar. Ese hombre es George.
El hombre toma un cuchillo y entra en la habitación, pero al encontrarse con Polly huye de inmediato. Sus gritos alertan a los demás. Roy llega y Polly le asegura que George está vivo, pero él descarta la idea y le dice que fue una pesadilla, demostrando que no hay nadie más en la cabaña. Aunque Roy considera marcharse debido al estrés de las vacaciones y al estado de su esposa, decide quedarse al saber que su jefe está en el hotel. Polly, aún aterrada, llama al inspector para informarle que irá con unos amigos a las cataratas, sin notar que George la observa oculto. Durante este paseo, Polly se queda rezagada. George aparece y comienza a seguirla. Ella huye pero cae y él logra alcanzarla. George la aparta del camino y le confiesa que mató al amante de Rose en defensa propia. Polly le suplica que se entregue, pero él solo le pide que no diga nada y lo ayude a comenzar una nueva vida tomando la identidad de Patrick. De regreso en el hospital, la canción vuelve a sonar desde las campanas de la torre justo cuando Rose recupera la conciencia. Más tarde, el inspector visita a Polly tras recibir su mensaje. Pregunta por Rose, quien ha despertado y escapado del hospital, pero Roy interrumpe exigiendo que la gente se retire. Polly insiste en que George está vivo, pero Roy minimiza su afirmación atribuyéndola a una pesadilla. Por otro lado, Rose se prepara para huir a Chicago, pero al enterarse de que la policía la busca, abandona el terminal. Al tomar otra ruta, se encuentra cara a cara con George. Intenta escapar y se refugia en la Torre de las Campanas, donde pide ayuda sin éxito, hasta quedar atrapada en un nivel sin salida. Allí, George finalmente la alcanza y acaba con la vida de la mujer que alguna vez amó. A la mañana siguiente, el hombre abandona la torre dejando el cuerpo atrás. Mientras tanto, los Cutler se preparan para ir de pesca con los Kettering. En el puerto, la policía llega buscando a George y el encargado menciona haber visto a alguien parecido. George, aún cerca, provoca una distracción para infiltrarse en el bote y huir, pero la situación se complica cuando Polly regresa y reconoce su sombrero. Él le pide que se aleje, pero ella se niega y tras un forcejeo, Polly pierde el conocimiento. George libera el bote, pero es descubierto por el encargado y se ve obligado a partir sin poder dejarla en el muelle. Al despertar, Polly le suplica que se entregue, pero George confiesa que también ha matado a Rose. El inspector ordena perseguir el bote, pero la persecución se detiene cuando el combustible se agota y ambos son arrastrados por la corriente. Polly intenta saltar al agua, pero George la detiene sabiendo que moriría más rápido. Ray desde la distancia suplica a su esposa que hunda el bote. George lo intenta, pero la corriente los arrastra cada vez más cerca del borde de las cataratas. En un momento decisivo, el bote choca contra una roca. George ayuda a Polly a subir en ella antes de ser arrastrado hacia su destino final en las cataratas del Niágara. Instantes después, Polly es rescatada con ayuda de un helicóptero. A salvo, ella y Roy regresan a Ohio, cerrando así esta historia. Niágara es un thriller psicológico que combina romance oscuro, crimen y celos. Resalta por su fotografía en Technicolor, inusual para el cine noir de la época, y por su atmósfera cargada de tensión. La cámara enfatiza tanto la belleza natural del lugar como la sensualidad y el misterio que rodean al personaje de Monroe, quien a diferencia de sus papeles posteriores de rubia ingenua, aquí interpreta a una mujer calculadora, sensual y peligrosa. Niágara de 1953, dirigida por Henry Hathaway, no es solo un clásico del cine negro, es la película que consagró a Marilyn Monroe como la gran femme fatale de Hollywood y un icono absoluto de la cultura pop. Gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, comentar y dejar tu like para más historias de crimen y suspenso.